Dame un segundo mientras que organizamos un problema técnico acá. Entonces, según la comunicación anómala que se dé, va a ser los síntomas que el paciente va a desarrollar, siendo unos mucho más llamativos que otros. Entonces, es una patología que realmente se ha descrito desde hace tiempo. El primer reporte fue en 1930. En ese momento fue más un reporte clínico porque todavía no se entendía muy bien qué era lo que pasaba con esta patología. Entre 1970 y 1980 empezaron como la descripción anatómica del compromiso de la patología y se empezó a entender mejor qué era lo que sucedía. Y hacia 1985 es el momento en el que se publica la clasificación de Barrow, de la que les voy a hablar. Bueno, en cuanto a epidemiología, la incidencia no es muy conocida porque no es una patología tan común. ¿Qué se sabe? Que en hombres y en mujeres se presenta de igual forma, teniendo claro que algunos se van a dar más en hombres que en mujeres, según algunos casos. Por ejemplo, las fístulas que son secundarias a trauma van a ser más en jóvenes y en jóvenes hombres, debido a que el trauma se ve más en esta población, pero esta epidemiología pues viene cambiando como sabemos. Estos jóvenes que tienen pues traumas y tienen fractura de base, el 4% pueden desarrollar la fístula y cuando fuera de eso tienen compromiso de la fosa media, el 8% pueden llegar a desarrollar la fístula. Cuando hablamos de fístulas carotidocavernosas indirectas, que vamos a hablar que son las que vienen originadas de las ramas meningias, van a ser más en compromiso en mujeres y mujeres mayores, en contexto de unas enfermedades que ya les voy a mencionar. ¿Qué debemos saber? Que el seno cavernoso es un sistema venoso en el que hay muchas intercomunicaciones a nivel de estos vasos que va a estar limitado en la parte lateral por el esfenoide y que a través de este van a transcurrir estructuras muy importantes. Dentro de él van a pasar la carótida interna y el sexto par, y fuera de eso, hacia la parte lateral vamos a encontrar que van a pasar el tercero, el cuarto y el quinto. Adicional, hay que tener en cuenta que el drenaje del seno va a estar dado en las venas oftálmicas, en los senos petrosos y en el plexo pterigoideo. Y de forma retrógrada, fuera de eso, él nos va a drenar hacia las venas cerebrales media y hacia las cerebelosas superficiales. Como este es un drenaje que es venoso, al crearse la comunicación con el sistema arterial, entonces esta sangre de mayor presión va a entrar al plexo y esto va a hacer que aumente la presión a nivel venosa, el drenaje se va a ir deteriorando, va a generar una congestión y fuera de eso, a nivel retrógrado, va a ir aumentando toda la presión de las venas. Las fístulas las podemos dividir en dos a grandes rasgos, que son las directas, y en las directas lo que va a haber es que va a haber un desgarro de la carótida interna. Puede ser o porque sea un desgarro directo o porque se rompa un aneurisma. Por lo general, estos pacientes van a tener antecedente de un TEC severo o pacientes que si no tienen TEC severo tuvieron un trauma de aceleración-desaceleración importante que cause esta ruptura. Adicionalmente, en los TEC también hay que tener en cuenta los pacientes que tienen las fracturas que les mencioné ahorita. Y la indirecta, por lo general, va a ser de forma espontánea, va a ser en mujeres, como les dije, y esas son las enfermedades que suelen tener pacientes que tienen hipertensión, dislipidemia, enfermedades del colágeno o que están en la época de posparto o lactancia. Clasificaciones hay varias, que se las voy a ir mencionando. Entonces, la de Barrow, que fue la que fue publicada en 1985,
la va a dividir dependiendo del sistema que está comprometido, dividiéndola en forma directa o indirecta. La directa, que viene siendo la tipo A, va a ser cuando va a haber una comunicación directa con la carótida interna o la rama directamente a los senos cavernosos. La indirecta va a ser dividida en tres, la B, la C y la D. La B va a ser con las ramas meningias de la carótida interna, la C, pero con las ramas meningias de la carótida externa, y la D va a ser compromiso de las dos ramas, que es la más común. En cuanto al flujo, entonces, la clasificación A de Barrow van a ser de alto flujo y la B, C y D van a ser de bajo flujo. Etiología, la que les comentaba ahorita, espontánea, más en mujeres mayores, y la traumática cuando tenemos antecedentes de trauma. En el 2015 publicaron esta clasificación que tiene en cuenta el drenaje venoso, el cual lo clasifica en 5 y tiene en cuenta si el drenaje compromete el drenaje posterior para hacer el tipo 1, el posterior y el anterior para hacer el tipo 2, el 3 que va a ser solamente anterior, retrógrado el tipo 4 y el 5 que siempre será la fístula tipo A de la clasificación de Barrow, que es la directa. En cuanto a las manifestaciones, entonces tiene importancia saber si son fístulas directas de alto flujo o indirectas de bajo flujo, porque van a tener un impacto importante en la sintomatología del paciente, sabiendo que las directas van a ser mucho más floridas que las indirectas o las que tienen el drenaje posterior. Entonces, las directas van a tener proptosis debido a que hay una arteriolarización de la vena oftálmica. Se van a acompañar de quemosis y inyección conjuntival, y esos vasos conjuntivales también se van a volver como dilatados y tortuosos, incluso los epiesclerales. Ellos adicionalmente pueden tener oftalmoplejía, siendo el sexto par el más comprometido, el sexto nervio, perdón, y fuera de eso, por esta congestión venosa, los músculos extraoculares tienden a engrosarse. La neuropatía óptica suele ser rara y el dolor retroocular también suele ser raro, pero se pueden presentar. Y hay que también indagar por síntomas diferentes a los oftalmológicos, como cefalea, se puede encontrar un soplo a nivel orbitario y pueden tener tinnitus cuando el desgarro es amplio, y el ACV se presenta debido a un secuestro sanguíneo que genere hipoxia. Las indirectas van a ser de un curso mucho más suave, más larvado, insidioso, en el que vamos a tener principalmente una inyección conjuntival, con esas características también, los vasos que sean más tortuosos, y pueden tener una pareja del sexto par y cefalea. Estas que son indirectas hay que tenerlas en cuenta porque son las que con mayor facilidad se nos pueden confundir con conjuntivitis, también hablan de orbitopatía distiroidea y pseudotumor orbitario. Cuando hablamos del drenaje posterior, entonces estos pacientes no van a tener como esa clínica que va a ser inflamatoria, que va a ser congestiva, que estamos ahorita hablando, y hemos encontrado algo que se llama el síndrome del ojo blanco, y es que los vasos epiesclerales no se van a dilatar y vamos a encontrar un ojo más bien tirando blanco. Puede ser sintomático como asintomático, perdón, y en pacientes que tengamos parálisis del sexto nervio aislada, que empecemos a indagar por causas de este y no encontremos, hay que preguntar si tienen antecedentes de TEC, porque esa podría ser la causa y estar presentando una fístula. Otras de las manifestaciones que hay que tener en cuenta es que esa proptosis nos puede llevar al lagoftalmos, y el lagoftalmo nos puede llevar a queratopatía por exposición, y hay que tenerla presente para manejarla con lubricantes o con oclusión en caso de ser necesario y evitar pues que tengamos compromiso corneal. La estasis que se va dando a nivel venoso nos puede dar una retinopatía, incluso antes dicho que se presenten desprendimientos de vena central de la retina con edema macular, y ellos también pueden presentar desprendimientos coroideos que cuando son serosos son debido a bueno, pueden ser serosos, y los hemorrágicos fuera de eso se pueden dar porque puede haber ruptura de los vasos al estar tan dilatados. Pueden haber DRs exudativos que se dan por una alteración hipóxica a nivel del EPR, y debido también a esa congestión se nos puede subir la presión. Al aumentar la presión tenemos riesgo pues de daño glaucomatoso, entonces también estar pendiente para dar manejo con hipotensores o en caso de ser necesario con acetazolamida.
Las pérdidas visuales no son tan frecuentes, en caso de darse son más frecuentes de las directas, y debido a que por allí va a pasar el trigémino, entonces pueden presentar hipoestesia hemifacial, y cuando lo que se nos va a comprometer es el drenaje hacia posterior cortical, entonces podemos tener ya manifestaciones del sistema nervioso central, como son las hemorragias, el edema cerebral, incluso convulsiones o la hipertensión endocraneana. La parte de nosotros es muy importante en buscar que el paciente, hacerle seguimiento, estar pendiente de lo que les estaba explicando, en manejar la parte de la superficie, la presión. Ellos también pueden presentar diplopia. Este va a ser un manejo más conservador, inicialmente con oclusión, se pueden manejar prismas. La cirugía realmente solamente la vamos a utilizar en casos de que ya la fístula esté tratada y que no mejore la diplopia. O sea, hay que darle tiempo a que el paciente vaya mejorando antes de pensar en cirugía. Lo más importante es tener un enfoque multidisciplinario, porque vamos a necesitar de otras especialidades para que le den el tratamiento definitivo, como ya nos van a contar. El caso que les traigo fue una paciente que tuvimos, una paciente de 59 años, como antecedente solamente es monorrea, debido a una nefrectomía que le hicieron por una hidronefrosis muchos años antes de este cuadro, y una safenectomía. La paciente pues había fumado en el pasado, pero ya había abandonado ese hábito. El cuadro empezó aproximadamente hacia febrero de este año. Ella consultó por ojo rojo bilateral. Inicialmente pues empezó un manejo sintomático con agua de manzanilla. Al no mejorar, al mes vuelve y consulta. Es enfática en que no hay disminución de la agudeza visual ni que hay dolor, pero ya se va acompañando de quemosis, y se le empieza un tratamiento más con una conjuntivitis alérgica con olopatadina, flumetol y lubricante, sin presentar mejoría. Ella reconsulta, y adicional a este cuadro ella ya va presentando edema bipalpebral leve, y la complementan adicionando prednisolona tópica, prednisolona oral. No responde este manejo y llevan y hacen unas incisiones a nivel de conjuntiva para ayudar a drenar la quemosis, que vuelve y aparece. Entonces solicitan remisión a otra institución, que fue cuando llegó, para estudiar otras causas. Aquí cuando llega, la paciente cuenta de su ojo rojo, de la quemosis, que es muy enfática en ella. La agudeza visual sin corrección la encontramos bien, con 20/20, no tiene compromiso de la agudeza visual de colores, las pupilas reaccionan adecuadamente, su motilidad ocular está normal, los ojos están centrados, sin desviaciones. Lo que sí encontramos es que hay una leve edema en los párpados, la quemosis que compromete 360 grados, los vasos que son tortuosos, y pues debido a esta quemosis hay un aumento del menisco lagrimal. Las presiones se encuentran, la máxima es de 20 en ambos ojos, pero se encuentran también presiones de 15, de 20. Y al segmento posterior se encuentra una leve congestión venosa. También fue auscultada y no se le encontraron soplos. Entonces se inicia un manejo multidisciplinario, la bioneurología, nos ayudaron radiología, se le pidió inicialmente TAC, resonancia y luego pues panangiografía, pero ya la compañerita nos va a hablar de eso. Estamos haciendo la transición para que siga radiología con la presentación. Denme un segundito. Acá está.
Ah, bueno. Bueno, entonces les voy a compartir las imágenes del caso de la paciente. Acá en la institución no contábamos con las imágenes de la tomografía inicial, entonces vamos a empezar pues con las imágenes de la resonancia. Entonces, listo. Esta primera imagen que vemos, pues, bueno. Esta primera imagen que vemos pues es una secuencia de resonancia, es un T1 PAT-SAT y pues es muy sutil el hallazgo, pero pues lo que podíamos ver era pues como un enmarañamiento o un entorchamiento pues como de los vasos del seno pues como cavernoso hacia la carótida. Y en la secuencia, esa es una secuencia T2, vemos pues como el mismo hallazgo. Realmente las venas pues oftálmicas superiores no estaban tan ingurgitadas pues como tan llamativamente. Hay casos en los que se suelen ver pues como más prominentes las venas oftálmicas. Y aquí traigo un videito que espero que funcione del TOF. Entonces, lo que más les quería, es que se ve muy feito, pero lo que más les quería mostrar pues es como el lado del seno cavernoso derecho, que se los voy a volver a poner. No sé si se alcanza a ver pues como algo de, pues como la comunicación o el entorchamiento de los vasos. Ahí no se ve tan bonito, pero pues en realidad en la resonancia se veía mejor. Esta es la imagen pues como de la reconstrucción, donde vemos pues la carótida interna y vemos pues la comunicación pues que tiene y esta maraña de vasos pues que es obviamente más evidente en el lado derecho, aunque a la paciente también se le reportó en la angiografía, se le reportó una fístula en el lado izquierdo. ¿No se escucha? Ahí. Sí, con el mouse. Bueno, para que todos lo puedan ver. Listo. Entonces, aquí lo que les quería mostrar, esta es la carótida, esta es pues como la comunicación pues como anormal que tenía la paciente. Y aquí vemos pues ya las imágenes de la angiografía. Entonces, esta es la primera imagen pues que adquieren, donde vemos la carótida común, la carótida externa, la carótida interna. Pues realmente en esta primera imagen no era tan notorio pues como la fístula, pero ya luego acercándola más pues podemos ver este enmarañamiento pues o estos vasos anormales que hacen referencia pues como a la comunicación anómala. Y aquí pues vemos una imagen pues que es tomada más en la órbita, donde vemos pues como la comunicación anormal. El videito. No ha terminado, espero. Donde vemos todo esto, que es lo que pinta, que es lo que más nos llamaba la atención. Espérate. Sí, como todo esto es la comunicación anómala. Aquí se ve más bonito en la fotico, se ve como toda esta región, toda esta región. Y aquí, pues aquí que este es el top, pues se ve más bonito aún porque pues se ve, es como una imagen de las dos carótidas, entonces carótida derecha, la carótida izquierda, y aquí vemos pues la comunicación, va a ser este puntico que se ve acá, pues que si lo ven contralateralmente, pues es más llamativo en el lado derecho que en el lado izquierdo. Pues a mí realmente me pareció muy difícil el caso viendo las imágenes, no me pareció tan florido, pues las imágenes era, era muy sutil, pues y uno veía pues las otras imágenes, sí, no tenía tanta proptosis, no tenía como tantos hallazgos asociados, pues que lo hicieran pensar a uno. Entonces, ya vamos a hablar pues como de los hallazgos, me voy a saltar algunas diapositivas porque ya Andrea pues como habló bastante pues como de lo otro, pero entonces pues como recordar que son comunicaciones arteriovenosas anómalas que se dan entre la arteria carótida interna externa o sus ramas y el seno cavernoso. Lo que ya hablamos pues, o ya habla Andrea, ¿qué pasó? De las clasificaciones, pues la principal clasificación pues va a ser la de Barrow, ya vamos a hablar de eso, pero aquí recordar algo básico pues como de la anatomía, pues como de las carótidas, recordar que pues vamos a tener que la arteria carótida interna en varios, pues en sus segmentos, el segmento cavernoso va a tener pues como dos ramas o dos troncos que van a ir al seno cavernoso, que van a ser el tronco meningo hipoficiario y la arteria del seno cavernoso inferior, y estas son las que se van a encargar pues como de suplir las fístulas en este caso cuando se afecta pues como las ramas de la carótida interna. Y la carótida, ay,
La carótida externa, entonces va a tener pues como también varias ramas, van a estar dadas principalmente por la arteria maxilar, que van a ser la arteria meningia media y la arteria maxilar interna, que van a ser las más afectadas pues en caso de que haya fístulas carotidocavernosas. Y también vamos a tener pues como la arteria faríngeo ascendente, que también se puede afectar en casos de fístulas carotidocavernosas. Entonces, esto que ya hablamos bien, pues los tipos de fístulas, el tipo A es cuando hablamos de un shunt directo, pues que suelen ser fístulas de alto flujo, que se dan directamente entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. La tipo B se da por ramas de las pues, ramas meningias de la arteria carótida interna y el seno cavernoso. La tipo C son ramas de la carótida externa, y la tipo D, pues que es la más común, después de las directas van a ser pues como combinadas, ramas de la carótida interna y externa. Esto pues como ya lo hablamos, que la más común es la directa, que suelen ser de etiología traumática, de alto flujo. Las indirectas son menos comunes, ya dijimos que corresponden al tipo B, C y D. Son fístulas durales o de bajo flujo. Y suelen ser pues lo que ya habíamos dicho, ramas pequeñas intracavernosas de la carótida interna o durales de la carótida externa. Suelen ser espontáneas. La etiología en general es desconocida, pues se creen que pueden ser pues trombosis venosas pues microscópicas o trombosis parciales. Estas fístulas indirectas, a diferencia de las fístulas directas, pueden tener como alimentadores del lado contralateral. Entonces, en estos casos de que tengamos fístulas indirectas, siempre va a ser necesario que a la hora de la angiografía le hagan pues como angiografía también contralateral, pues que le hagan de los dos lados, tanto carótida interna como carótida externa. Y esto lo saben más ustedes, pues que es que pueden resolver espontáneamente o mediante compresión carótida. Entonces los hallazgos, pues en la imagen axial, tanto en la tomografía como en la resonancia, entonces van a ser pues como muy similares. Vamos a encontrar proptosis, podemos encontrar dilatación pues de las venas oftálmicas superiores o de los plejos pterigoideos, que en general son pues como el drenaje venoso. Entonces cualquier drenaje venoso lo podemos ver alterado o dilatado. Igualmente podemos encontrar como un agrandamiento o un edema de los músculos extraoculares. Podemos ver pues como la inflamación o el edema de los tejidos blandos periorbitarios. Podríamos ver pues como una irregularidad focal o una irregularidad difusa en el contorno del seno cavernoso. Y esto que lo vamos a encontrar en la resonancia, que encontré que tenía pues como una especificidad muy buena, es que en las secuencias de TOF vamos a encontrar que el seno cavernoso se va a ver como hiperintenso. Entonces, esto alcanza una sensibilidad de 83% por una especificidad muy alta. Es una secuencia específica de resonancia, ya se las voy a mostrar, y que se hace pues como una angiografía, o sea, se ven los vasos, pero pues se llama tiempo de vuelo, pero no se hace con contraste, pero se ven muy bien los vasos. Entonces, pues no son las imágenes de la paciente, son imágenes de la literatura. Encontré pues como hallazgos que podemos ver en la fístula. Entonces lo que les quería mostrar acá es la proptosis, y trazamos pues como la línea intercigomática, vemos pues que este globo ocular todo va a estar por delante de esta línea. Entonces estamos hablando en este caso de una proptosis, y adicionalmente pues vemos este seno cavernoso y vemos como la vena oftálmica superior, que va a ser esta que está por encima pues como del músculo recto, se ve pues como más grande o más ingurgitada, pues como más dilatada, que van a ser pues como signos indirectos, y siempre que lo veamos debemos pensar en fístulas carotidocavernosas. Este caso pues que también es de la literatura, vemos la vena oftálmica también mucho más prominente que el lado contralateral, y vemos pues estos vasitos que no es normal que los veamos pues como tan prominentes. También de la literatura vemos pues como el edema de los músculos extraoculares. Pues si vemos este lado con el lado contralateral, vemos que es significativamente más grandes pues los músculos extraoculares, recto superior pues como el recto lateral, el inferior también. En la paciente realmente no eran tan diferentes pues como los músculos. Y lo que les quería mostrar acá era como la anomalía pues como o la alteración pues en el contorno del seno cavernoso, que si lo vemos en este lado pues lo vemos más normal, y en este lado pues como más prominente. Son dos pacientes diferentes pues de este caso. Entonces, respecto a las imágenes de la angiografía, siempre va a ser el estándar de oro. ¿Por qué? Pues porque es necesario para poder evaluar bien como la angioarquitectura de la fístula. Hay algunos vasos o algunos alimentadores que no se van a alcanzar a ver pues como por las imágenes de resonancia o por las imágenes de tomografía. Permite evaluar las arterias de alimentación, ayuda a planificar la intervención, y pues puede proporcionar información adicional sobre la velocidad del flujo, si hay fenómeno de robo, si hay lesiones vasculares asociadas, entre otros.
Entonces, respecto al tratamiento, el objetivo del tratamiento siempre, pues eso lo saben más ustedes, es restaurar el flujo pues como normal y que se pueda ocluir la fístula. Hay diferentes opciones, entonces se puede hacer manejo conservador, cirugía abierta, radiocirugía y cirugía endovascular, y el tratamiento pues va a depender de los pacientes. Conservador pues cuando hay síntomas leves, intervencionista cuando hay síntomas graves o cuando en la angiografía hay síntomas pues como de mal pronóstico. Y pues cuáles van a ser los síntomas o pues los hallazgos o signos de mal pronóstico en la angiografía. Entonces, que encontremos que haya drenaje venoso a las venas corticales, que uno pueda ver una trombosis venosa distal a la fístula, que se vean pseudoaneurismas o que pues el seno cavernoso esté como con dilatación pues o con varios pues como tal. Y ya los síntomas clínicos pues que ustedes lo saben más que. Entonces respecto al tratamiento endovascular, va a ser la modalidad de elección tanto en el manejo de las fístulas directas como en el manejo de las fístulas indirectas. Se puede usar como un manejo pues como de emergencia en casos que requieran o un manejo electivo. Y hay diferentes opciones, entonces podemos tener el uso de balones, de coils, agentes esclerosantes y pues últimamente se ha descrito el uso de stents. Se pueden usar solos, pero lo más común es que se utilice pues como un manejo, pues sean combinado, y pues el abordaje que se realiza puede ser transarterial o transvenoso. Todo esto, sea el tipo de, pues como de manejo o el tipo de abordaje, va a depender pues como de varios factores. El más importante va a ser pues como el tipo de fístula que tenga el paciente. Entonces, respecto a los balones, entonces estos fueron pues como, no sé cómo se pronuncia, Servinenko, pues fue el primer que, y colaboradores fueron los primeros que describieron pues como el manejo con balones de las fístulas. Inicialmente pues ellos lo hicieron con balones de silicona y vieron que tenía una tasa de éxito muy buena, más o menos 82 hasta 99%, pero muchos de estos pacientes puedan requerir intervenciones adicionales. Actualmente se pueden hacer pues como se hace con balones de silicona o también se han descrito pues como otros materiales. La técnica pues es insertar básicamente pues como un balón que esté parcialmente inflado en la carótida interna y de ahí se llega hasta la fístula y cuando ya se está en la fístula se termina de inflar el balón y con esto se busca pues como ocluir pues como el drenaje pues de la lesión. Está indicado básicamente en fístulas carotidocavernosas directas y esto es porque en estas fístulas el abordaje transvenoso pues obviamente va a ser más difícil y va a ser más difícil navegar el balón pues como en contra de la corriente. Entonces, por eso se hace en las fístulas directas. La ventaja del manejo con balones es que pues es un tratamiento muy rápido, o sea, es un procedimiento que es rápido, o sea, se hace fácil y pues va a preservar la arteria carótida interna. Las desventajas es que vamos a tener muchas limitaciones según el tamaño de la fístula. ¿Por qué? Pues porque la fístula tiene que ser lo suficientemente grande pues para que se pueda meter el balón, pero pues tiene que ser pequeña para que pues cuando se infle el balón no se hernie. Y adicionalmente el seno cavernoso debe tener un tamaño que permita que pues al inflar el balón se ocluya por completo y no quede, por decirlo así, volando. Entonces esta es la principal limitación pues que tiene el manejo con balones. Las complicaciones del uso de balones, pues va a ser que se desinfle el balón, puede haber ruptura, puede haber desprendimiento del balón y que se ocluya pues como la carótida interna y haya una DB, y adicionalmente que el balón migre y pueda comprimir pues como otras estructuras del seno cavernoso, principalmente pues los nervios craneales. Ya la otra opción de tratamiento que tenemos van a ser los coils. Los coils se pueden poner pues como por un abordaje transarterial o pueden ponerse transvenosos. Tienen la ventaja de que hay múltiples tamaños, hay múltiples como materiales, entonces entre los materiales tenemos coils de platino o tenemos otros microcoils de fibra trombogénica que se llaman así. Usualmente los coils se utilizan en tratamiento combinado porque los coils solos no van a ocluir toda la fístula, entonces se tienen que usar pues como con otros métodos. Y la desventaja, pues al comparar con el balón, es que suele ser más demorado pues realizar esto, porque hay que poner cada coil, pues es como más complicado el manejo intervencionista. Sí, son como unos resorticos que se van, y usualmente no se pone solo uno, sino que se lo van llenando y lo van llenando de coils hasta que se ocluya todo. Las desventajas de los coils también, aparte pues de lo que les digo que es más demorado, es que el seno cavernoso, ustedes saben que tiene como unos compartimientos, por decirlo así. Entonces, pues
al estar compartimentalizado, por decirlo así, podemos tener algunas complicaciones y es que el flujo se redireccione pues, hacia otras áreas, como por ejemplo las venas corticales, y en este caso podrían tener, por ejemplo, hemorragias si hay mucha redirección del flujo. Y en este caso lo que se hace es que se suele combinar pues como con otros agentes esclerosantes o se puede asistir pues como con balones, o sea, terminar de llenar el seno cavernoso con otros métodos, o sea, el COIS y el agente esclerosante o COIS y balones. Y los agentes esclerosantes hay varios, entonces tenemos el cianoacrilato, el Onix, y pues no puse acá el otro porque pues realmente no está muy descrito en la literatura, pero fue el que utilizaron en nuestra paciente que se llama el SQUID. Estos agentes se pueden utilizar solos o en combinación con COIS, cada uno tiene algunas ventajas, desventajas, eso lo saben pues como más los intervencionistas, ellos son los que definen qué agente van a utilizar. Y ya por último tenemos los stents. Los stents pues son relativamente recientes pues en el uso, pues su uso es relativamente reciente en el manejo de las fístulas carotido-cavernosas. Hay varios tipos, se pueden usar stents recubiertos o stents pues que no estén recubiertos y lo que buscan es que se derive el flujo pues como, y al derivar el flujo pues se va a formar como una proliferación neointimal pues como alrededor del stent que va a ayudar pues como a ocluir el defecto o los defectos en caso de que sean múltiples puntos de fuga. Los beneficios es que va a evitar pues como la introducción de algún cuerpo extraño en el seno cavernoso, como sería por ejemplo el caso de los COVID que se va a dejar ese cuerpo extraño ahí. Tiene altas tasas de éxito y las complicaciones va a ser pues como disecciones o rupturas de la carótida interna y pues podemos generar que se cubran pues como algunas perforantes o que no se cubran por completo y hayan endofugas. Realmente pues no es muy utilizado aún, pero es más por falta de experiencia, pues porque apenas se está describiendo, pero pues se ha reportado que tiene alta tasa de éxito. Entonces, respecto al tratamiento intervencionista, un resumen de todo eso, el enfoque va a depender de si es una fístula directa o si es una fístula indirecta. Entonces, si estamos ante una fístula directa, usualmente pues se recomienda es una embolización transarterial con COIS, que son los resorticos, con agentes de pues esclerosantes o ambos, que es lo más común que se haga pues como un abordaje combinado. Y en ocasiones, pues según el tamaño de la fístula del seno cavernoso, se puede utilizar pues como asistencia con balones o con stents para evitar pues como que haya herniación de los COIS, pues como la carótida interna. Ya en caso de que tengamos una fístula indirecta, entonces en las fístulas indirectas podemos tener abordaje transarterial o abordaje transvenoso. Entonces, el abordaje transarterial va a ser más peligroso pues, o con más riesgo y tiene menor tasa de curación. Se va a preferir este abordaje en los pacientes que tienen, pues, que tienen comunicaciones tipo C, o sea, que son alimentadores directos pues, como de la carótida externa. Y esto es porque pues cuando tenemos vasos muy pequeños, pues como o alimentadores muy pequeños, esto va a dificultar pues como el cateterismo de la fístula, pues y que ellos puedan navegar y va a tener pues como más riesgo de embolización. Entonces por eso solo se hace realmente pues en las fístulas tipo C, cuando hay alimentadores pues como de la carótida externa únicamente. La terapia lo que se busca es obliterar el seno cavernoso si es posible y si no es posible obliterar directamente el seno cavernoso con los agentes esclerosantes o con los COIS, lo que se busca es obliterar las ramas pues como que alimentan la fístula y en este último caso pues se prefiere utilizar pues como el cianoacrilato. La transvenosa entonces va a ser el método preferido en las indirectas. La vena más utilizada para acceder pues va a ser como vía seno petroso inferior y ya después de que se navegue el seno petroso inferior pues se puede utilizar cualquiera pues como de las estructuras venosas, entonces la vena oftálmica superior, el seno pterigoideo lateral, el seno petroso inferior contralateral o el seno intracavernoso. Recordar que en estos pacientes con fístulas indirectas siempre se debe hacer pues como la angiografía bilateral, por lo que les decía que pueden tener pues como alimentadores contralaterales. Y aquí les quería mostrar, esta es imagen de la paciente. Entonces, esta es la imagen de la paciente durante la embolización. Vemos pues que todavía se veía algo de la comunicación y ya después de la embolización vemos que pues, se pierde totalmente, o sea, se ocluyó. En la paciente que utilizaron balón, hicieron angioplastia con balón y utilizaron micropartículas, o sea, agentes esclerosantes, que como les digo fue pues como SQUID, que es como algo relativamente nuevo. Ahorita si quieren tengo más videitos pues y se los muestro mejor.
Entonces, respecto al pronóstico, en general, estos pacientes, pues después del cierre de la fístula, pueden tener un empeoramiento transitorio de los síntomas, entonces pueden hacer, pues por la desviación del flujo hacia otras regiones del seno cavernoso, pueden tener síntomas oculares, entonces síndrome del seno cavernoso de la vena oftálmica, eso lo saben más ustedes que yo, y esta es la imagen de la tomografía de la paciente después del tratamiento. Entonces, aquí vemos todo el agente esclerosante en la localización, pues como del seno cavernoso, el balón realmente no se ve, lo que vemos es el agente o las micropartículas. Los coils realmente van a tener una apariencia muy similar porque son como unos resorticos que van a generar como un destello, pero pues esa es la imagen de la paciente. Entonces, esa es la bibliografía y ya les voy a mostrar si quieren para que veamos pues como más imágenes. Ay, ¿cómo es que hago para pasar esto acá? No, pero esto no es. Esto no es. Un segundito. Entonces aquí vemos esa imagen, ya se las había mostrado, que es pues la carótida común, carótida interna, carótida externa, y vemos pues como el drenaje, miren cómo pinta pues como la órbita, y este drenaje pues como es. Ya les voy a mostrar las otras. Es lo mismo, el drenaje del seno cavernoso pues aquí se ve mucho mayor, y aquí vemos pues como el vasito comunicante, y ya las imágenes. Bueno, estos son acercamientos, pues ya mientras estaban poniendo el balón, entonces aquí ponen el esteno, el balón, y ahí inflan el balón. Mismo. Aquí todavía se veía la fístula, pero ya estaban cateterizando pues como la comunicación, y ya las últimas que son pues como las que les había mostrado, bueno, esta todavía le estaban probablemente pues aquí poniendo las micropartículas, y ya la última que es como la más bonita, donde vemos pues como ya está normalito, ya no se ve toda esa maraña pues como de vasos que implicaban pues la fístula. Y listo, eso era lo que tenía como... Doctora, muchas gracias. Muy, muy interesante el caso y muy interesante la discusión de entre las dos especialidades. Yo creo que este caso fue bien difícil, fue evaluado en otra institución y como vieron fue un caso muy larvado. Por eso también los hallazgos de las imágenes no son los mejores. Carlos, mira, el caso me llegó a mí y fue evaluado por una doctora en San Diego durante 2 meses. A ella le pareció al principio una alergia y lo manejó como alergia, pero ella al ver que le dio con todo, le dio esteroide oral, tópico y todo, y al ver que no tenía mejoría y que era una quemosis grande, incluso le cortó la conjuntiva 2 veces y no se dio. Ella lo hizo evaluar por neurooftalmología y entonces le dijo, no, hospitalizarla para que le hagan exámenes y todo, a ver qué es. Yo la vi ese viernes, le hicimos todo, yo sí vi la quemosis inmensa, las varices, ausculté, no tenía nada, la sospecha era muy grande. Ella solo tenía la quemosis, el edemita de párpados, visión normal y todo. Se le hizo la resonancia y en la resonancia inicial la doctora no vio nada, pero puso un adendo porque le llamó la atención algún detallito. Exacto, entonces ya le pidió una angiografía, se le hizo la angiografía y ya sí mostró los cambios mínimos que se veían en el seno. A la paciente entonces estuvo hospitalizada 15 días, se le hizo el procedimiento, pero presentó un tercer par completo. Ese tercer par completo, entonces quiero preguntarle al doctor Martín, ¿qué frecuencia se ve eso? ¿Cuánto, pues, el promedio de que esa complicación pueda durar? ¿O cómo es en este caso en la paciente? Porque era, pues, de libro el tercer par.
Pero pues, la verdad, el porcentaje no sabría decir porque no hablo de intervencionismo. Sí. No sabría decir pues el porcentaje, sé que la complicación es infrecuente, pero no sabría decir pues cuánto es el porcentaje, porque es realmente un intervencionismo, no sé. Ana, si de pronto en lo que leíste decían el porcentaje. Sí, pero no me acuerdo. Pero no es tan Pero no es común, frecuente que la esa complicación. ¿No? Bueno, y otra pregunta, cuando aquí mandamos los pacientes para que le hagan ya con la sospecha alta de la fístula, la angiografía, el doctor ya va en base con eso a hacer el tratamiento. O sea, le hacen la angiografía diagnóstica y a la vez tratamiento o hacen un segundo procedimiento según hallazgos. No, pues la verdad es que ya con lo que la doctora habla mucho del TOF. El TOF es básicamente una angiografía por resonancia magnética, sí, que incluso no requiere medio de contraste. Es una técnica pues, de resonancia. Con eso es suficiente ya con fines diagnósticos. Y ya en la arteriografía, como dijo la doctora, es el gol estándar, pero se hace arteriografía diagnóstica y terapéutica simultáneamente. Sí, claro que sí. ¿Esto lo tenemos que solicitar? No, eso hace parte del protocolo. No, eso hace parte del protocolo pues, de la resonancia. Sino eso va incluido en toda resonancia. Pero por eso es importante también poner como la clínica para que se pueda ayudar a orientar en el examen, Sí, que es lo que hemos hablado. Sí, es muy importante porque aquí ya lo colocamos ese TOF, o sea, una angiografía en tiempo de vuelo como de rutina. Pero ¿qué pasa? Que en muchos sitios no está incluido. No siempre lo incluyen en las resonancias de órbitas. En las de cráneo sí, en las de órbitas no. Entonces es muy importante cuando se pida esa resonancia colocar que hay sospecha de fístula, porque no en todos los sitios lo hacen de rutina. Pero si el tecnólogo vea, no, es que aquí están buscando algo vascular, entonces también se lo incluye. Sí, quizás ha sido como el comentario frecuente que nos falta a veces incluir un poquito en la historia cuando solicitamos el examen, este examen y muchos exámenes, para orientar a quien lo está haciendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que fue muy completo pues la revisión y, como les digo, queda grabado para quienes quieran revisarlo más adelante. Que tengan un buen día, doctora Ana, doctora Andrea, muchas gracias por la conferencia, gran conferencia.